Bienvenidos a Culto a la Noche. Amigos, ¿qué tal llevan la cuarentena? Recuerden que si les están gustando las historias pueden compartirlas, dejar un like y lo más importante, suscribirse. Ya sé que lo digo siempre, pero de verdad me ayudan mucho con eso. Ahora pasemos a la siguiente historia. La cosa del panteón, por Ángel García desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Hola, espero lean mi historia. Al escuchar que hay una de Ciudad Juárez, me animé a contar la mía también. Esta experiencia me pasó hace 6 años. Actualmente tengo 24 y vivo en Monterrey, pero en aquel entonces mi familia y yo vivíamos en Chihuahua, pero a mi papá le dieron un puesto en Ciudad Juárez y tuvimos que mudarnos. Aproximadamente por un mes vivimos en un hotel en lo que mi papá conseguía una casa y al final consiguió una por el área de Zaragoza para las personas que conocen Juárez. La casa no estaba tan mal, era grande y espaciosa. El único problema es que estaba justo enfrente de un panteón. Era un panteón muy viejo, ni siquiera tenía bardas o algo que lo delimitara. Incluso había caminos entre el panteón para llegar a las otras calles. Cuando llegamos a esa casa no me dio miedo ni nada por el estilo, solo se me hacía desagradable vivir frente a un panteón. Pero bueno, si para las personas que ya vivían ahí era normal, suponía que con el tiempo te acostumbrabas. Todo comenzó en un verano, los cuales en Ciudad Juárez son terribles. El calor que hace en la noche es insoportable y a nosotros aún no nos instalaban el aire acondicionado, así que dormíamos con ventiladores en cada cuarto. Una de esas noches el calor era tan insoportable, así que decidí salir a dormir al patio de atrás de la casa. Mi papá siempre había tenido un gusto por tener hamacas en la casa, así que me iría a dormir en ella para poder soportar el calor. Me llevé una sábana ligera solo por si sentía moscos que me molestaran. Afuera estaba mucho más fresco, no se escuchaba ningún ruido más que algunos perros a lo lejos. Me acosté en la hamaca y cuando empecé a agarrar sueño, escuché ruidos. Era como si alguien llorara, pero no podía diferenciar si era una niña o una mujer. Era como si cambiara a cada momento. Traté de ignorarlo, pensé que era alguna pelea entre vecinos y no me quería meter en sus asuntos, y menos siendo el nuevo de la colonia. Así que lo ignoré y traté de dormir. Pero cada vez podía escucharlos más. Bueno, no sé cómo describirlo. No era como que ahora gritaran. Era el mismo sonido, pero se escuchaba más cerca. Me levanté de la hamaca y me quedé escuchando. Así que decidí salir por el pasillo de la casa y asomarme desde ahí para ver si alguien andaba en la calle. Caminé por el pasillo y me quedé viendo a la calle. No había nadie. Esperé un momento para ver si alguien pasaba, pero no, nadie. Aún así la voz de la mujer o la niña se seguía escuchando. Lloraba. Así que de plano salí al patio. Me asomé a la calle y estaba totalmente solo. No sé si era inconscientemente, pero no se me había ocurrido voltear y buscar enfrente al panteón. Volteé a ver la puerta de mi casa y me quedé pensando en nada, la verdad. Solo quería distraerme, pero al final lo hice. Volteé al panteón, pero en realidad no había mucho que ver. Hasta donde la luz de la lámpara de la calle alcanzaba a iluminar y eso no era mucho. Traté de buscar si alguien ebrio andaba entre el panteón o si habían asaltado a alguien, tratando de cruzar para llegar a la otra calle. Por más que buscaba sí, aunque se oiga raro, buscaba entre las tumbas con la vista, pero no veía nada. Después de un rato me harté y ya me iba a ir a dormir otra vez. Pero cuando me iba, alcancé a ver algo. Alguien se movía en el otro extremo del panteón. Me quedé mirando fijamente, pero no podía divisar si era una persona o un perro. Al fondo ya estaba muy oscuro y la luz no alcanzaba a iluminar hasta allá. Estaba empezando a desesperarme, así que le grité: Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?
pero nadie contestó. Volví a preguntar y pude ver cómo se movió. Se escuchó un ruido metálico y me asusté un poco. Mi vecino iba saliendo de su casa para ir a trabajar. No me había dado cuenta cuánto tiempo había pasado viendo hacia el panteón. Ya eran las 5 de la mañana. Mi vecino me preguntó si pasaba algo, pero no le iba a decir que escuché voces del panteón, así que solo le dije que salía a fumar porque no podía dormir. Se despidió y después empezaron a pasar los camiones que los llevan a las maquiladoras. Pensé que fue algo estúpido pasar tanto tiempo ahí y que probablemente no había sido nada, solo su gestión. Me metí a casa y me quedé dormido inmediatamente. Días después tuve que ir a la farmacia que está cerca de la casa. No pude evitar quedarme viendo el panteón y el lugar donde vi el movimiento. Se veía tan simple como si solo fuera un terreno con cruces, unas ya tiradas y con muy pocas lápidas en pie. Como les dije, se veía que era un panteón muy viejo. Ese mismo día en la noche no podía dormir recordando lo que había escuchado y lo que había visto. Mi curiosidad ganó y salí de la casa. No había ruidos ni llantos esta vez, solo los sonidos normales de la noche. Me quedé esperando a ver si algo se movía, pero absolutamente nada. Casi una hora estuve ahí y de pronto volvieron los lamentos. Traté de buscar de qué parte venían esta vez, pero no veía ningún movimiento. Estúpidamente pensé que si me acercaba más podía ver mejor si algo se movía, así que salí de la casa. Crucé la calle y me quedé en la orilla del panteón para ver mejor y así fue. Algo empezó a moverse al extremo. Era algo, alguien. Se veía muy delgado, como si no trajera ropa, casi esquelético. Se movía, bueno, se arrastraba entre las tumbas. Pensé que era un indigente, posiblemente estaba lastimado. Volví a preguntar si estaba bien, casi lo grité, pero solo contestó un sonido extraño, un gruñido. Empezó a acercarse y realmente no sabía si era una persona o un animal. Solo veía cómo lanzaba los brazos huesudos uno tras otro por la tierra para impulsarse. Di un paso al frente e inmediatamente retrocedí. No sé si era el ambiente u otra cosa, pero empecé a sentir mucho miedo. Corrí a mi casa y me metí y después me asomé por la ventana para ver si esa cosa seguía ahí. Ahí estaba. Movía la cabeza en todas direcciones como si buscara algo. Cerré la cortina y me fui a dormir. Esa noche no pude dormir, no podía borrar esa cosa de mi mente. Y esta vez ni siquiera pensé en ir a ver si seguía ahí. Después de esa noche jamás volví a salir a ver el panteón. Pero había noches donde todavía escuchaba los lamentos de esa cosa. La verdad, nunca supe qué era. Si una persona o un animal o algo más. Después de años regresamos a Chihuahua, pero ahora cada vez que paso por un panteón le tengo un ligero temor. Amigos, ¿qué les pareció esta historia? Algo corta, pero muy buena. ¿Ustedes también le temen a los cementerios? Recuerden que pueden mandar sus historias al correo y al Instagram que estarán en la caja de información. Nos vemos la siguiente con una nueva historia y recuerden, ya pueden descansar en paz.